ahora qué? Multimedios Entretenimiento. El siguiente programa es apto para todo público. Multimedios Televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Para nosotros nuevamente es un placer poder llegar hasta tu casa. Estamos en ¿Y ahora qué? Soy Rafael Ramos en la gratísima compañía de Jackson Víquez. Feliz, agradecida, emocionadísima de que nos puedan acompañar una tarde más en ¿Y ahora qué? A estas alturas ya tenemos una semana de estar juntos y esperamos que el programa poco a poco vaya tocando tu vida y que vaya calando hondo. Y como nos planteamos en alguna oportunidad, Zoom y yo y todo el equipo de producción detrás de esto, es que pretendemos realmente no solo que nos escuches, sino que respondamos juntos esta pregunta, ¿y ahora qué? Así que creo que después de una semana es muchísima la gratitud que tenemos para con todos ustedes. Y con ese agradecimiento que es la base de absolutamente todo lo que ha movilizado la producción, la creación y todo lo que estamos haciendo, es que queremos seguir llegando cada tarde a sus espacios, a su hogar, a su corazón, para que juntos podamos crear esta historia. Una historia donde de verdad nos cuestionemos desde lo emocional, donde cuestionemos pensamientos, donde cuestionemos acciones y donde tengamos la posibilidad de hacerlo diferente en el momento en el que decidamos, independiente al tema que sea. Hoy vamos a abrir paso a un tema que ha pasado mucho en el silencio, es más frecuente de lo que vos te imaginas y que creo que no solo pasa por el silencio, sino que pasa por como la descalificación, como eso no es nada, tranquila, ubíquese. Hoy vamos a hablar de mi hijo falleció y ahora qué. Pero no solamente hay muchos procesos de duelo. Podríamos hablar del duelo cuando mi hijo es un niño, cuando es adolescente o cuando es adulto. Hoy vamos a hablar de cuando llevas en tu vientre un bebé, una bebé, un par de bebés. Y estás ahí teniendo toda una relación desde el primer examen de orina, desde el primer examen de sangre, desde el primer ultrasonido, cuando llegas en semana 6, semana 8 y escuchar el palpitar del corazón y de pronto todo va bien. Hay sueños, hay ilusiones, hay metas, tiene nombre, tiene risas, tiene cara, pero nunca imaginé que lo iba a perder. Tiene todo a nivel de familia, incluso tiene vinculación porque, como lo dice Claro. Rafa, ya tiene un nombre, ya hay ilusión, ya tiene un espacio, ya tiene un lugar y no solamente un espacio físico porque por supuesto empezamos a decorar todo, empezamos a arreglar todo, empezamos a prepararnos para la bienvenida oficial, pero ya hay una bienvenida desde el momento en el que ese corazón lo escuchamos por primera vez, en el momento en que llegó la ilusión de estás embarazada, desde el momento en que como papás, como mamá, como papá dijimos, nuestra vida va a cambiar y va a cambiar en positivo. Y es que es esto, si pudiéramos definirlo, el afecto es relación. Y no es que uno llega al hospital, viene la cesárea o el parto natural y en ese momento no es, mira, tenemos un bebé. No, no, esto empieza desde el momento, sea de forma accidental, planeada o no, esto viene y te toca la vida y te cambia la historia. La cambia por completo. Claro, y de pronto uno no está preparado para que las cosas salgan mal. No, porque estás cargado de ilusión, estás cargado de absolutamente todo eso afectivo, entonces realmente empezás a vincularte, empezás a ilusionar desde un espacio mágico, Rafa. Sí, y ahí entonces hoy estará con nosotros una persona que yo particularmente quiero muchísimo, la considero una gran amiga, Maripili Araya, que nos va a contar no solo su historia personal, sino que además vamos a hablar de Noah y Gael, sus gemelos. No voy a adelantar ningún dato, voy a dejar que sea Maripili la que nos lo cuente, pero también si vos estás ahí, hay tres posiciones en esto. Te está pasando, sabes que a alguien le pasó, o tercero, ¿cómo lo asumo yo? E incluso yo agregaría ahí, Rafa, una cuarta variable
tengo un familiar o ¿Qué le alguien está pasando? cercano a quien le está pasando, porque ahí hay otra posición también muy fuerte que muchas veces se llena a ver, digamos, puede ser de mucho afecto, de mucho amor, pero en el no saber cómo abordarlo, culpabilizamos a la otra persona, le decimos, ya eso pronto va a pasar, bueno, qué dicha que más bien pasó ahora y no después, o sea, llenamos Claro. de una serie de ideas y de una serie de cosas que más bien cargan a esa otra persona de dolor. Yo creo que, digamos, a nosotros como psicólogos, cuando alguien nos llama y nos pregunta, miren que se murió la abuelita, se murió el tío, se murió el papá, ¿qué le digo? Por lo menos mi respuesta es, mira, no sé. Tenés que vivir la experiencia. Hay personas Así que es. quieren escuchar, hay personas que quieren abrazar. Dejemos que las circunstancias te digan qué hacer. Pero si hay un área en la que se minimiza, se descalifica o no se entiende el duelo, es cuando perdemos un bebé, llamémosle un nonato. Ahora hay otras categorías, pero voy a dejar que sea Maripili la que nos cuente. Pero además también, una de las cosas que a mí me impresionó de la historia de Maripili y de muchas historias de hombres y mujeres, porque también los hombres Totalmente. sufren este proceso, es cuando te dicen, mira, el producto no fue viable. Y yo respeto profundamente a los colegas de salud, pero creo que podríamos usar otra terminología. También entiendo que lo hacen como por protección a su propio afecto, pero es que no es un producto, es mi hijo, es mi hija, lo soñé, lo pensé, me lo imaginaba corriendo, Ya jugando. tenía una vida planeada incluso porque aunque no queramos colocar expectativas Claro. y demás, sí lo imagino yendo al kinder, sí lo imagino entrando a la escuela, sí imagino sus primeras Jalándose palabras, tortas, sí. sí lo imagino jalándose tortas, o sea, es toda la vida que de un pronto a otro simplemente se frena frente a vos y te cambia por completo y no precisamente con las emociones más hermosas ni con las emociones más vívidas desde ahí. Sí, y uno de los ejes que queremos explotar en este programa es que, a ver, yo sé que vos como mamá, como cuñada, como prima, como tía, como amiga, y en todas estas dimensiones en masculino también, a veces uno dice, Dios sabrá, es voluntad de Dios, lo cual respetamos ambos muchísimo. Lo que no conviene no viene y este tipo de cosas. Pero ustedes saben que uno necesita pegar gritos y poder decir, perdí a mi hijo, perdí a mi hija y quiero tener una relación. Entonces la gente te va a decir cosas y hoy vamos a tratar de responder estas cosas. ¿Qué hago con la foto del ultrasonido? La voto. ¿Qué hago? Le rindo un tributo. Bueno, O saquemos todo antes de que llegue la mamá nuevamente a casa y Y- entonces que no vea nada y entre más podamos quitar esto más rápido y Y no- aquí no y no pasó se hable. absolutamente nada y nadie le mencione nada y nadie le diga nada, ¿verdad? Y en el momento lo en que que es ella empiece peor. a hablar, tranquila y le vamos a traer el té o la vamos a dormir cómo para es que esto? no sienta nada. o lo que es peor, mire, usted tómese un tiempito, hable con el doctor, vea, ahorita usted se vuelve a embarazar. Y entonces es muy triste y yo, desde la historia de Maripili y otras historias de pacientes o personas con las que nosotros trabajamos, nos hemos dado cuenta de que sigue habiendo pocos espacios. Ahora hay en redes sociales, más movimientos, hay diferentes grupos de apoyo, pero hay pocos espacios para poder llorar, para poder expresar. De hecho, casualmente estamos en el mes en el que se conmemora un poco como todas estos chiquitinas que no están con nosotros físicamente. Y que forman parte de tu historia y de tu afecto. Entonces, mi hijo falleció, mi hija falleció, y ahora que lo que pretende es validar tu afecto, validar la historia, entrar en sintonía con vos, pero también desde una experiencia y una propuesta, poder hablar de qué sería lo conveniente, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque también es muy jodido cuando alguien te dice, es que perdí a mi hijo y yo nunca más lo voy a volver a intentar. Pero es una mujer o un hombre que han hablado de ser papás de toda la vida. Y entonces, ¿será que a partir de una experiencia vamos a decir que no? Ahora, esto tiene que pasar por lo médico, cuál fue la razón, cuál fue la causa. Muchas veces no sabemos. Y el poder entenderlo incluso, Claro. el poder vivirlo, el poder entenderlo, el poder saber cuál va a ser el proceso y poder hacerlo incluso si está la pareja en pareja, porque ahora estás mencionando algo importantísimo, Rafa, y es el tema de
también él está ahí, Claro. ¿verdad? Y él también está viviendo y muchas veces se le asigna a él, usted tiene que ser muy fuerte para que la pueda sostener a ella está viviendo un momento muy duro y ustedes dos vean a ver cómo lo resuelven de la manera que lo resuelvan bajo la consigna de la familia de eso no es nada, todo va a estar bien y Dios se encarga. Vean, creo que el dolor de la mujer se minimiza, ¿verdad? Sí, se invalida por se completo. invalida por el Dios sabrá. Y el del hombre pasa anuladísimo. Así que este es nuestro tema de hoy. Esperamos que nos acompañes en ¿Y ahora qué? Porque de verdad tenemos un testimonio maravilloso, una mujer ejemplar que va a estar aquí con nosotros. Multimedios Deportes. Telediario Internacional, lunes a viernes, 6 de la mañana por Multimedios. Somos noticia, somos el 8, somos más. Todos a comer, todos los jueves en Divas pero Divinas. Somos variedad, somos el 8, somos más. Este martes, el mejor pica pica de la televisión lo tenemos nosotros en La Roncha a las 3:30. El portero nacional Keylor Navas le da mucho perreo a sus compañeros del Paris Saint-Germain. Tenemos los detalles. Se escapó la noticia de que el Porcionzón no estará este año en el Chinamo. Y como todos los martes, tenemos lo más viral, esto y más. Este martes a las 3:30, solo aquí en La Roncha. Y si le pica, rásquese. Esa negra sí que es una maravilla. Y regresamos a su espacio maravilloso. ¿Y ahora qué? Creado con muchísimo amor. Antes de la pausa estábamos conversando un poco sobre el tema de hoy. Mi hijo falleció, ¿y ahora qué? Y Rafa hacía presentación de la persona hermosa que nos acompaña el día de hoy. Es Maripili Araya, con su testimonio y con, bueno, realmente con amor en el corazón para poder contar la historia. Además, muchísimas gracias, Maripili, por acompañarnos en este espacio. No, las gracias a ustedes. Para mí, cada vez que puedo compartir la historia de mis hijos es de verdad un honor, porque creo que es la única manera de ayudar a otras personas que están pasando por vivencias similares. Y de cortar algo importantísimo, Maripili, que estábamos hablando ahora, y es el tema del silencio. Es que es un tema que sigue manteniéndose en silencio, que no se da permiso de hablar de esto. Vieras que mis hijos murieron hace 7 años, en enero van a ser 8 años. Y cuando ellos murieron, yo no entendía por qué nadie hablaba de esto. Yo lo estaba pasando y decía, qué extraño, no conozco a nadie que lo haya pasado, pero empezaron, cuando ya había mujeres que veían que yo estaba pasando por eso, me contaban. Pero yo me preguntaba, ¿por qué no hablaban antes? ¿Por qué esto no es un tema, por qué es tan tabú?
De hecho, man, incluso un poquito antes de eso, para ubicarnos, yo creo que las personas que te conocemos, ¿verdad? Bueno, vos has sido una figura pública también y por eso también agradezco montones el trabajo que estás haciendo. Alguien por ahí decía un día, bueno, ¿cuánto tiene que durar uno hablando de algo de esto? Yo creo que toda la vida cuando lo que vos haces sana un corazón. Pero ¿por qué no nos contás un poquito qué fue lo que pasó con Noah y Gael? Que eran tus hijos, los gemelos. Bueno, yo quedé embarazada a los 36 años y el embarazo fue normal hasta las 14 o 15 semanas. Cuando, bueno, primero me enteré que eran gemelos y eso fue una gran sorpresa y una gran alegría, ambas cosas, porque es súper inesperado, pero fueron muy bienvenidos y fue una alegría siempre. A las 14 o 15 semanas el doctor... Perdón, y yo que te conozco ahí de lo que decíamos en la introducción, entonces inmediatamente fue pensar gemelos, cambio de casa, porque... La ilusión, además, o sea, es comprar como todo. Totalmente. No quiero que perdamos esto de vista porque ese es un fondo importante en el tema de hoy. O sea, Es que la conexión con la ilusión. Desde el cambia la vida. momento en que uno sabe que uno está embarazado, cualquier mujer ese día le cambia la vida. No sigue siendo uno la misma persona, así creo yo, igual después de la muerte de los hijos. Pero cuando supimos que eran gemelos, bueno, fue una gran alegría. De hecho, nos cambiamos de casa, les hicimos cuarto, tenían sus nombres, sus cosas, absolutamente todo, porque, bueno, uno nunca espera que va a pasar una tragedia así, ¿verdad? Y a las 14 o 16 semanas ya el doctor nos dijo que ellos tenían una condición, los gemelos idénticos comparten placenta, y la placenta venía como, por decirlo en términos que se puedan entender, desbalanceada, o sea, no estaba alimentando a ambos gemelos por igual. por igual. Entonces ya sabíamos que era un embarazo de alto riesgo. Yo pasé meses en cama, guardando reposo, orando, o sea, manteniéndome súper positiva, tratando de pensar cosas muy buenas, ¿verdad? Sin llenarme como de mucha negatividad, porque ya sabía que podían pasar muchas cosas, pero traté de siempre guardarme y pasé mucho reposo. Llegó un momento en donde ya el embarazo estaba muy avanzado, porque los gemelos llegan a término a las 30 semanas y a las 28 semanas a mí me internaron. O sea, faltaban 2 semanas para que los pudieran sacar. Y me internaron precisamente para prevenir que sucediera lo que sucedió. Perdón, y cuando hay al tener un desbalance en la placenta, entonces tenemos un desarrollo irregular. Mari, cuando vos entras al hospital y ya tenías certeza de lo que iba a pasar, ibas con el corazón congelado. Vieras que yo estaba muy esperanzada, o sea, yo tenía muchas... Ya sabíamos que no iba bien. Sí, totalmente. Todo Sin el mundo embargo, sabía. había una línea de soy positiva, estoy orando, y es esa Pues son tus esperanza, hijos, ¿verdad? exacto. O sea, ¿cómo no? Exacto, ¿Cómo entonces no sostenerse guardar? en esa esperanza, Sí. sostenerse en todo Sí. va a salir bien a pesar de que me den las noticias que me den. Sí, ¿cómo no guardar la ilusión? Porque tras de todo, este síndrome tiene tratamientos, pero en Costa Rica no existían en este momento. Ahora el doctor que me vio a mí está operando a bebés con el mismo síndrome, pero la primera operación se dio 1 año después de que Noah y Gael se murieron. Entonces, muy duro también saber que yo no tuve acceso a eso. Si hubiera estado en otro país, sí. En un país donde las mujeres, donde esto es más común, o no más común, sino que hay un cuidado diferente, ¿verdad? Cuando mis hijos murieron, mi doctor me lo dijo, esto no debió haber pasado, porque yo estaba internada precisamente Para que no pasara. para que se dieran Ok. cuenta cuando estaba Y pasando. te internan, ¿y qué pasó? Me internan y el doctor venía cada 2 o 3 días, estaba a cargo de las enfermeras. Entonces, yo tenía o sea, tenía varios problemas de salud por todo, o sea, en reposo, imagínate, con costos caminaba. Mi tamaño era, o sea, descomunal, con 2 bebés, y estaba muy débil porque había pasado meses en cama. Entonces pasaba acostada todo el día en un cuarto con otras mujeres, como pasa aquí en todos los hospitales públicos, ¿verdad? Y pues me dolió muchísimo porque cuando el doctor llegó a verme 2 días después,
él fue el que me dio la noticia, pero no me la dio de un solo. Él me dijo, Noah no tiene posibilidades de sobrevivir y Gael tiene un 30% de posibilidad de sobrevivir. La tengo que operar ya, le voy a hacer una cesárea de emergencia. Yo empecé a temblar, empecé a llorar. ¿En ese momento solamente estabas con enfermeras? Sola. Sí, sola, con el porque médico. es que ahí no lo puede acompañar a uno nadie. Es una de las cosas que ¿Y también esto son... fue una información o te comunicaron ya una decisión? Durante el ultrasonido, yo le preguntaba al doctor, ¿está todo bien? Y me decía, espérese, déjeme terminar. Y cuando él me decía eso, yo ya empecé como a sospechar que no todo estaba bien. Porque normalmente él era muy abierto a decir, sí, ve, aquí está esto, aquí está lo otro. Pero cuando terminó, él me informó de esa manera y entonces yo le dije, ¿qué hago? Llamo a mi entonces esposo que se venga y me dijo, sí, pero ya yo empecé a entrar en un estado de horror, de pánico, de tristeza, estaba sola. ¿Y tuviste que tomar la decisión sola? No había decisión, o sea, ¿Era o una los instrucción? sacaban, sí, porque era lo mejor para ellos. Digamos, los debieron de haber sacado 2 días antes. Y por esperarse y no darse cuenta de lo que estaba pasando, fue que murieron. Entonces él me dijo, tengo que sacarlos para darle a Gael posibilidad de sobrevivir. No allá, yo sabía que no tenía posibilidad. Todo Entonces, esto en el momento del ultrasonido y Sí. seguías sola cuando te dijeron, tengo que sacarlos. sí, le voy a hacer una cesárea de emergencia. Es más, él ni siquiera fue el que me la hizo, llegó otro doctor. Había un pediatra bastante, bueno, me impactó mucho porque tal vez alguna gente lo llama realista, pero yo sí lo encontré grosero porque en el momento en que me iban a operar, me anestesiaron toda porque yo estaba en un estado, ¿verdad? Pánico. Sí, total. Yo, o sea, temblaba, recuerdo que no podía parar de temblar. Y fue casi un alivio donde vi la mascarilla de la anestesia enfrente mío porque dije, ya, voy a olvidarme de esto. ¿Puedo o sea, desconectarme de la sí, realidad? Sí, exacto. Pero cuando el pediatra llegó, preguntó, ¿ella sabe? Y entonces toda la gente que estaba a mi alrededor volvían a ver para otro lado y seguían haciendo cosas y yo decía, que si sé qué, que si sé qué. Y entonces él volvió a preguntarle a la gente, ¿ella sabe? Pero no te ve esto, ¿previo a la cesárea o posterior? Previo, antes de que me Al momento en que anestesiaran. te iban a poner la mascarilla, era el pánico y además la cuando pregunta estaban de ella alistándome sabe. para la Ok, cirugía. En el prequirúrgico. Sí, exacto. Ya en la sala de la cirugía. Siguió preguntando, ella sabe, quiero saber si ella sabe. Y todo el mundo se hacía loco. Y entonces le dije, doctor, que si sé qué. Y me dijo que uno de sus hijos está muerto. Así me lo dijo. Y era confirmado, era real. Sí. Ya uno de los gemelos estaba muerto, pero lo que yo escuché de mi doctor, queriendo pues no darme la noticia así, fue, no, ya no tiene posibilidades de sobrevivir. Entonces, cuando él me dijo de esa manera, me dio la noticia de esa manera, obviamente entré en otro estado. Ok, vamos a quedarnos, no quisiera cortarlo. No, ¿verdad? tranquilo, No quisiera tranquilo, cortarlo, pero, entiendo. o sea, mi hijo ya falleció, el otro solo tiene un 30% de posibilidades, ¿y qué vamos a hacer? Es la historia de Maripili Araya. Si vos te identificas con ella, quédate con nosotros, porque hay mucho que aprender detrás del dolor. Ya volvemos. Multimedios Entretenimiento.
Telediario edición matutina, lunes a viernes, 7 de la mañana por Multimedios. Somos noticia, somos el 8, somos más. Me dice, Dani, hagamos una compostera en el patio. Y yo dije, Tatuanis, hagamos una compostera. ¿Pero qué es una compostera? Me dice, bueno, es una caja especial donde uno echa los desechos orgánicos para que se descompongan a lo largo de meses. Abrió la refri de mi casa y dijo, más o menos esto, pero en el patio. Los estandaperos, este y todos los sábados 9 de la noche por Multimedios. Somos comedia, somos el 8, somos más. Estamos hablando hoy y en ahora que de mis hijos, voy a hacer la corrección, mis hijos fallecieron con Maripili Araya. Ella tiene un embarazo gemelar que a partir de semana 14, 16 se descubre una condición, transfusión feto-feto, después explicaremos ahí un poquito más. Lo cierto es que Noah y Gael tienen un desarrollo desproporcionado. Nos quedamos, entramos a sala de emergencias y el pediatra dice, Noah ya falleció. Y entonces ahí empieza la anestesia. Un sufrimiento, un enorme dolor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué esto salió mal? Maripili. Así es, en esa sala de operaciones, honestamente no recuerdo mucho, o sea, es algo como que uno, son sus hijos y es parte de la historia, pero hay muchas cosas que yo creo que uno bloquea por la cantidad de dolor y de emociones que pasan por uno. Yo recuerdo que, bueno, recuerdo la mascarilla y recuerdo el alivio de desconectarme, ¿verdad? Apenas me desperté, no sé qué pasó, ¿verdad? Me operaron, sacaron a los bebés y apenas me desperté, estaba en una sala de recuperación, tenía un primo que es doctor a la par mía y lo primero que le dije fue, ¿Noah está muerto? Y me dijo, sí, Noah está muerto. Y le pregunté, ¿Gael está vivo? Me dijo, sí, está muy mal, tiene una anemia muy fuerte y está en cuidados intensivos, pero está vivo. Y entonces, bueno, ya para ese momento, gracias a Dios no estaba sola yo, porque todo esto lo pasé sin... Sí, hasta el momento de... Y ella sabe, estás completamente sola. No están enfermeras, mamá, están médicos, pero afectivamente nadie, sola. Sola. Entonces... ¿Y la pelea de Gael cuánto dura? 12 horas, él vivió 12 horas y murió a la 1 de la mañana de ese mismo día prácticamente, fue un 5 de enero. No lo vimos moverse ni llorar, o sea, él nació muy, muy enfermito porque Noah absorbió todos los glóbulos rojos y lo dejó a él con una anemia. Yo también quedé con la misma anemia que él tenía y bueno, no sobrevivió. Yo creo que presentía que no iba a sobrevivir desde el principio. Yo entré en un modo de casi que ni sentía, era como... Era tanto el sufrimiento, A ver, probablemente. yo sé que Gael estaba en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Pero pudiste levantarte, verlo antes de... Eso es una de las cosas que más me duelen, que a mí no me ofrecieron ver a Noah. A Gael sí, pero porque les dijeron a las enfermeras que él no iba a sobrevivir. Esa fue la única razón. Yo estaba tan mal y había que llevarme en silla de ruedas. La cesárea pues fue brutal, obviamente, eran gemelos y fue de emergencia. Y cuando yo lo fui a ver, no sé por qué no me ofrecieron ver a Noah. Mi ex esposo sí lo vio, sí le dijeron quiere pasar tiempo con su hijo, lo quiere ver, y él tomó la decisión de hacerlo. Y a mí no me ofrecieron y yo en ese estado en el que estaba no iba a pedir, ¿verdad? Entonces, fui a ver en silla de ruedas a Gael, lo vi acostadito, muy entubado, habían muchos otros bebés, hasta más pequeñitos que él, pero se veían mejor, ¿verdad? Él se veía muy enfermito. Bueno, falleció y esa misma noche, de verdad que yo solo con el tiempo gané la perspectiva de las barbaridades que uno pasa. Yo dormí esa noche en un cuarto
con mujeres embarazadas, con sus bebés, y una ya lo tenía con ella y tenía su bebé ahí. Entonces recuerdo que estando dormida me despertaba el llanto del bebé y yo decía, fue una pesadilla, me lo soñé, me despertaba esperando tener a mis hijos conmigo. Claro. No sé por qué no hay una habitación aparte donde puedan poner a las mamás que han pasado por esto, porque siguen teniendo el mismo trato que tienen las que tienen a sus hijos vivos. Y creo que es muy diferente. Y creo que... Claro, y yo, a ver, yo creo que no estamos acá para justificar a nadie, pero creo lo que vos estás planteando no es inaudito. No. Acá están las mamás que perdieron su bebé, que no pueden salir porque están en recuperación. Es que me pongo en tus zapatos y es oír bebés, verlas dando pecho, o sea, es... Entrar embarazadas, ilusionadas. Y salir con tus hijos su bebé, fallecidos. o sea, Vieras que mi hija, bueno, yo tengo lo que llamamos en la comunidad de papás con pérdidas, los hijos que vienen después de una pérdida se les llama bebé arcoíris. bebé arcoíris. Yo tengo un arcoíris que se llama Ilana y el otro día ella le encanta ver animales en la tele y estaba viendo un programa de unas hormigas, de cómo las hormigas llevan cosas a su nido, ¿verdad? Y yo estaba haciendo otras cosas, estaba haciendo maleta, iba de viaje, no estaba viendo el programa con ella ni nada, pero de repente escucho la frase tan clara que decía, cualquier cosa era mejor que volver al nido con los brazos vacíos. Claro. Y cuando escuché eso, recordé tan claramente lo horrible que es salir del hospital, o sea, haber entrado con ellos vivos, salir sin nada y de nuevo llegar a mi casa, donde estaba el cuarto de ellos, eso es otra cosa. Todo modificado. Eso es otra cosa que iba a decir. Mi mamá, gracias a Dios, tuvo la sabiduría de llamar y decir, pregúntenle a Maripili qué hago con el cuarto de Noah y Gael. Yo le dije, mami, no toquen nada, no quiero que toquen nada. Sí, es mi proceso. Exacto. Y respeto que pueden haber otras mamás que lo quieran de otra manera, o sea, sería, ¿verdad? Pero qué importante, Maripili, eso que estás diciendo. Mamá dijo, pregúntenle a ella qué es lo que quiere hacer. Gracias a Dios. ¿Verdad? Y muchas veces en los procesos familiares más bien se toman las decisiones por la persona. Perdón, y aunque sea insensata tu respuesta en ese momento, es tu respuesta. Es válida, Y eso es lo es que quisiera válida rescatar. 100%. Es empatizar y entonces decir, ese es el abrazo de cómo te podemos acompañar. Gracias a Dios, porque si yo hubiera llegado a mi casa, hubiera visto el cuarto de ellos vacío, eso hubiera sido para mí Un doble duelo. otro impacto de los De montón pánico. que ya había tenido. Y yo dejé sus cosas ahí por mucho tiempo hasta que sentí que el momento era apropiado para regalar y donar. Doné a un bebé que tenía una historia muy fuerte y estaba solito en un orfanato, le doné un montón de cositas de Noah y Gael, eso está todo en mi blog porque yo todo lo documenté para mí, pero sin querer mi historia ha yo creo que ayudado. esto es importante. a otras Tu blog es personas. maripiliaraya.com. .com. Mari, no, yo no quisiera brincarme en ninguna etapa, pero quisiera centrarme en este proceso. Salí. Vos dijiste fuera de cámaras algo importantísimo. Cuando estaban vivos en el ultrasonido era Noah y Gael, y después el producto no fue viable y simplemente ya no dio para más. ¿En qué momento, verdad? ¿En qué momento vos te das cuenta que todo esto pasa, verdad, realmente? Porque todavía en el hospital esto es un sueño, esto es una pesadilla. Es una pesadilla. ¿Y cómo empezás a asumirlo? Imagínate que Noah no aparece como hijo mío en el registro, ¿verdad? Aparecen Gael, Ilana y Eva, que yo tengo una hija de 21 años, y Noah no aparece porque murió antes de nacer, lo cual siento que debería ir cambiando, ¿verdad? No, porque un hijo es un hijo, o sea, esté adentro, afuera, tenga 5 años, 20 años, 40 años, Desde el momento sigue en que te siendo diste tu cuenta hijo. que ibas a ser mamá. Mari, te los entregaron. No, bueno, yo me fui para mi casa y los enterré 3 días después. Milton Rosales fue la persona que dirigió la ceremonia y fue como el único que yo siento que me dio un consejo cuerdo
y que agradezco hasta el día de hoy porque ellos estaban en un ataúd, yo no quise abrirlo, o sea, estaba cerradito y yo me senté ahí, estaba enojada, me sentía físicamente mal, me dolía todo por dentro y por fuera. Yo digo, el cuerpo se recupera súper rápido comparado al alma, pero cuando terminó de dirigir la ceremonia, le pidió a la gente que saliera y nos dijo a mi ex esposo y a mí, pasen un tiempo con ellos, despídanse de los dos, véanlos y digan su adiós. Y yo en ese momento dije, ¿para qué? O sea, ya para mí todo estaba perdido, yo estaba destrozada. Mucho enojo, mucha confusión y demás. Pero ahora le doy gracias a Dios de ese que momento. tuve ese momento con ellos. Fue súper importante para mí. Mari, vamos a quedarnos acá y vamos a regresar después de la pausa, no sin antes mencionar y agradecer profundamente a Casa Nova, ubicado en San Rafael de Escazú, por este hermoso espacio. Aquí pueden encontrar muebles bellísimos y artículos para el hogar. Regresamos con ¿y ahora qué? Multimedios Noticias. Este martes, el mejor pica pica de la televisión lo tenemos nosotros en La Roncha a las 3:30. El portero nacional Keylor Navas le da mucho perreo a sus compañeros del Paris Saint-Germain. Tenemos los detalles. Se escapó la noticia de que el Porcionzón no estará este año en el Chinamo. Y como todos los martes, tenemos lo más viral, esto y más. Este martes a las 3:30, solo aquí en La Roncha. Y si le pica, rásquese. Esa negra sí que es una maravilla. Hoy estamos hablando de perdí a mis hijos y ahora qué. Y para eso nos acompaña esta maravillosa mujer, Maripili Araya, quien nos ha contado su historia y ha compartido todas las emociones, todos los sentimientos, todo lo vivido. Maripili, ¿pudiste despedirte de tus hijos? Gracias a Dios tomé la decisión de verlos y de despedirme de ellos. Les tomé una foto, la cual atesoro como lo mejor, lo más preciado que tengo en mi vida. Y sí, nos despedimos y ese día fue un domingo soleado, los enterramos y yo en ese momento no podía creer que esa era mi vida. O sea, no podía creer que esto me estaba pasando. Ahora sí empezás como a tener un contacto todavía más fuerte con esa realidad. Creo que entro en un periodo de negación porque, de nuevo, cada vez que me dormía y me despertaba, decía, esto fue un sueño. E incluso me tocaba el vientre o sea, yo decía, ellos tienen que estar, no puede ser que no estén. Y cuando sentía mi vientre vacío, empezaba a llorar y llorar. Fueron muchos días de un duelo muy fuerte, muchos meses, muchos años. Yo comencé a escribir como terapia mía, por necesidad mía. Y dije, bueno, de ahí voy a publicar esto y tal vez si una persona lo lee, tal vez le ayude. De hecho, Mari, hay algo de tu historia. Yo he sido amigo de Mari por mucho tiempo y estuve a la par, ahí, Muy cerca de... Sí. Mari, hay algo que yo quisiera rescatar de toda esta historia, es que a veces sentimos que el duelo es sufrir, negar, llorar, asumir, enterrar, olvidar, descartar. Superar. Superar. Y el famoso superar que confundimos. El famoso superar. Sí, pero después Maripili Araya empieza
voy a decirlo así, en dos. Es más, yo tengo 2 mariposas, 2 pajaritos, 2 cositas. Y por eso es que estás acá, ¿verdad? Porque yo creo que hay tantísimas mujeres y tantísimos hombres machos, ¿verdad? Que no podemos hablar de esto. Sí. Ahí quisiera entrarle yo, ¿verdad? Tal vez en el momento de que despedís y ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo, A ver, ¿cómo cómo se se empieza? resignifica esta historia cargada de dolor, cargada de angustia? Porque ellos se van en presencia física, pero el amor no muere. El amor nunca muere. Entonces, es tan injusto, pienso yo, desde Claro. mi perspectiva, decirle a una mujer, no se victimice, no esté triste, no los recuerde. Usted tiene otros chiquitos. Exacto, porque en realidad siguen siendo tus hijos. Así tengas 20 hijos más, nadie reemplaza un hijo. Nadie ni nada en el mundo puede reemplazar un hijo. Son irreemplazables. Entonces, creo que la gente utiliza mucho eso. Vos querés dar lástima. Vos te victimizás. Claro. Y ¿Te lo dijo alguien, Mari? ¿Se acercó? claro, no directamente, pero cuando uno es una figura pública, pues está expuesto a muchas cosas. Perdón, y los troles, yo vi... Es Sí. que a De eso redes. quiero, Sí. exactamente. Muchas veces, por ejemplo, yo estoy en grupos de mamás donde alguna dice, ay, mi amiga acaba de perder un bebé, ¿qué le recomiendo? Entonces alguien pone mi blog y me etiqueta, pero en los comentarios de abajo yo leo, ah, no, que no lea el blog de Maripili, ella no ha superado su dolor. Perdón, ahí es. O sea, Maripili escribe sobre lo que significa, sobre lo... Hablas de fuego, de dolor, es más, de la fundación esta australiana, ¿verdad? De Names in the Sand, ¿verdad? Que es muy bonita y este tipo de cosas. Pero yo diría, a ver, ¿y a quién le importa, verdad, tu duelo, verdad? A vos. Pero es que la gente, a ver, no es que un día yo me voy a levantar y voy, ay, miren que perdí, no haga. Y todo bien, ya pasó, ya aquí Es que todo lo triste será superado, triste, todo uno lo puede resuelto. entender. Así es. Y un poco, ¿verdad? Lo vemos acá con Maripili, que es figura pública, y entonces esta exposición y demás, pero así en los hogares Claro. y demás, con la vecina, con la familiar, con la amiga que se acerca y dice, eso no es nada. Y por eso es que yo siempre decidí que no me iba a quedar callada y que iba a continuar hablando de ellos. Si ustedes hablan con mi hija de 5 años, ella los menciona, ella habla de ellos todo el tiempo. Es más, es como si los conociera. Mary, ¿quién son hoy Noa y Gael en tu vida? Mis hijos siguen siendo mis hijos, ¿verdad? Siguen siendo amor puro. Como te dije, Y hay algo interesante que lo planteamos fuera de cámaras, que a mí incluso, te lo digo, me impresiona porque me quedo pensando cómo es ese proceso. Vos, desde los ultrasonidos, ¿verdad? ¿Sabías quién era Noa y quién era Gael? Por eso, porque desde el amor eran mis hijos, entonces tenían características propias desde el amor. y siguen siendo, o sea, el duelo no es más que un amor que uno, o sea, es un dolor que cubre porque hay tanto amor que uno no sabe qué hacer con eso. Es como Entonces, transformación. es totalmente transformador. Yo puedo decir hoy que 7 años después soy una persona totalmente diferente, con una visión del mundo, con prioridades diferentes, todo ha cambiado. Yo busqué muchos recursos y esto es mi recomendación para las mujeres que pasan por esto. No todos los duelos son iguales y no se pueden comparar, pero a mí me ayudó muchísimo. Busqué recursos en línea, grupos de apoyo. Luego encontré que habían grupos acá en Costa Rica como Renacer. De hecho, yo creo que también en el próximo bloque quisiera como que le diéramos énfasis, porque sí hay muchos recursos invisibilizados. Pero antes, Mari, hay algo que sí quisiera yo rescatar. ¿Cómo dejaste? Porque hay una fase que uno niega y luego uno se pelea con los que no nos entienden. Y en ¿cómo? ese pelearse con los que no entienden está incluso la familia. Entonces, ¿cómo deja uno de pelear contra el mundo? Yo lo que pienso es no tienen por qué entender, ¿verdad? Los demás. Es más, gracias a Dios no entienden. Son dichosos de no haber perdido un hijo. Perdón, porque yo que he leído cosas, un día, Mari, nunca se me olvida ese posteo. Hoy llegaron 2 pajaritos a mi balcón, ¿verdad? Y estaban los pajaritos y uno podría decir que es Mari más fumada, ¿verdad? No lo Totalmente. supera.
Totalmente. Pero ¿por qué no significarlo desde ahí? Todavía. Porque es que lo está significando desde el amor, es que esa es la diferencia. Es el significado que yo les doy, exacto. Y todavía llegan 2 pájaros a mí, y estoy en otra casa, no en ese balcón, y todavía, es más, Ilana los ve, mami, ahí están los pajaritos. No siempre son los mismos, pero llegan Pero, 2. pero en esa conciencia, en esa plenitud de escuchar Pues el en amor. esa dimensión, Claro. exacto, porque de verdad que uno entra a tener acceso a una dimensión que la mayoría de la gente no ve y no siente por dicha, ¿verdad? Yo así justifico cuando me dicen cosas que me duelen, lo justifico pensando como, ok, son personas que no han pasado por esto, no tienen ni la menor idea. Yo pienso que es muy, muy valiente, muy maduro, muy equilibrado, Muy compasivo. muy compasivo, misericordioso tener que decir, no tienen que entender. Pero también aprovecharía para decirle a la gente, ¿verdad? Sí. Que no tenés que hablar tampoco. O sea, si no hay nada inteligente que decir, O si no sabes qué decir. el silencio prudente siempre va a ser mejor. Creo que por eso yo he hablado tanto, porque creo que hay que educar a la gente en empatía, en compasión, y educar a las personas a que un duelo no se ayuda a superar, se acompaña. Lo que uno necesita al final es un abrazo, una compañía, un café, no siempre tenés que hablar de la misma historia, pero la gente que acompaña es para uno muy y Mario, valiosa. rescatemos algo, bueno, Sun trabaja muchísimo con niños, ¿verdad? Qué bonito esto de Ilana, mi hija, tiene una relación con ellos, porque a veces decimos, no le digamos a la chiquita que no se entere, que no entienda, hay que decirle solo que se los llevó Dios. Y Sí, yo desde muy pequeña siempre supe que quería que ella supiera que existieron. porque y ella que vino después. Ella vino después, 2 años Sí, ella es después de arcoíris. que ellos se murieron. Y ella les escribe cartas, o sea, Los dice, reconoce como sus hermanos, Sí. es que tienen un lugar. extraño mucho a Noa y Gael, hoy les voy a escribir una carta, hoy les voy a pintar un dibujo. Y de verdad, yo tengo cartas que ella les hace, se sienta y escribe sus letras. Dice que los extraña, dice que extraña jugar con ellos. Increíblemente, ella siente que en algún momento de su vida jugó con ellos. Y nunca se conocieron, pero ella les guarda, tiene un espacio en su corazón para ellos. Va al cementerio conmigo y no es algo triste para ella, es algo natural. Porque es desde el amor. Sí. Estamos hablando de mis hijos fallecieron y ahora que con la historia bellísima, voy a decirlo así, historia cargada de dolor y esperanza de Maripili Araya. El tiempo nos empieza a ganar y vamos a venir a un bloque para hablar de cómo hacer, qué contactos, qué cosas, sin que suene a veces, hacia dónde vamos. Ya venimos con más de ¿y ahora qué? Multimedios Radio. El Expreso del Deporte con Luis López Rueda. Lunes a viernes 12 mediodía por Multimedios. Somos deporte. Somos el 8. Somos más. Bienvenido. Recuerda que nosotros tenemos una propuesta y ahora que de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, un programa para tocar tu vida. Y hoy estamos tocando tu vida a través de la historia de Maripili Araya. Mis hijos fallecieron
Y ahora qué. La historia de Noa y Gael es una historia para aprender a vivir desde la esperanza, Maripili. A vivir desde el amor, a pesar del dolor, ¿verdad? Porque creo que al final eso prima, el amor es lo que prima. Y no es más, o sea, el dolor no es más grande que el amor.